Buenos días, hermanos. Aquí con Ingela vamos hoy día a ver Mateo capítulo 6, 25 al 34, continuando con nuestro estudio del Sermón del Monte. Oremos para comenzar. Señor, te damos gracias porque podemos leer tu palabra, este mensaje que tú diste allá en un lugar lejano a nosotros hace casi 2000 años, Señor, pero que llega tu mensaje igual a nuestros días. Señor, ayúdanos a atesorarlo y comprenderlo. En nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a leer, ¿no es cierto?, Mateo 6, desde el 25 al 34. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas las preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? 34. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Bueno, este pasaje creo que es bastante conocido, ¿ya? Ahora, es importante que siempre lo veamos en el contexto y a continuación de lo que leímos la semana pasada, ¿cierto? Por eso, fíjense cómo comienza el 25. Por tanto os digo, ¿ya? En la Reina Valera, ¿cierto? Ingela, ¿cómo dice? Por eso les digo. Por eso les digo, es decir, hay una consecuencia lógica de lo que está diciendo justo antes, ¿ya? ¿Y se acuerdan lo que vimos la semana pasada, ahí los versículos anteriores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habla? De los amos, del dinero. De los tesoros en el cielo o en la tierra, ¿cierto? Sobre la visión, la lámpara del cuerpo, y sobre quién es el Señor, Dios o el dinero. Entonces, siempre Jesús nos llama a reflexionar, a, a pensar lo que hacemos y después la acción, pero primero pensar en qué es lo que hacemos. Entonces, siempre está este comparativo, nos había hecho, a ver, piensen, ¿no es cierto? ¿Qué prefieren? ¿Tesoros corruptibles, ¿no es cierto? ¿O tesoros incorruptibles en el cielo? ¿Qué es mejor? ¿Una visión, ¿no es cierto?, de las cosas materiales, este ojo, ¿no es cierto? ¿O la luz del cielo? ¿Y qué es mejor? ¿Un Señor, ¿no es cierto?, como Dios, ¿ya? ¿O las riquezas? Entonces, y de ahí, ¿no es cierto?, viene como consecuencia esto que leímos. Por tanto, ¿ya? ¿No es cierto? Jesús está diciendo, bueno, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿ya? Cuidado con la visión que tienen y sirvan a Dios y no sirvan a la riqueza. Por tanto, entonces, esto de preocuparse, no se afanen por la vida, que dice el 25, no se preocupen, dice otra versión, ¿cierto? ¿Ya? La Reina Valera, no se afanen, ocupa esta palabra, una preocupación excesiva, ¿cierto? Eso es el afán, ¿ya? Y da varios ejemplos, ¿no es cierto? Y dice el 33, ¿no es cierto? Después de todos estos ejemplos, sino que busquen el reino de Dios y su justicia como primera cosa,
¿ya? Eh, entonces, ¿quiénes dice que se afanan y se preocupan por todas estas cosas? A ver, si lo encontramos en los versículos leídos. ¿Mm? Los incrédulos. Los incrédulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los paganos, los que no conocen a Dios, ¿ya? Y de nuevo, es un contraste, recuerden, el Sermón del Monte siempre está contrastando, ya sea a los fariseos con los cristianos o a los gentiles o incrédulos con los creyentes. Eh, y acá es un asunto, la pregunta de fondo es, ¿qué es lo que buscas tú como ser humano? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu ambición? Hablamos, creo, también la vez pasada que ambición no necesariamente, claro, se le da generalmente la connotación negativa, pero en el fondo todo ser humano, si ustedes lo piensan, tiene una búsqueda en su vida más allá, ¿no es cierto?, de lo inmediato. Claro, algunos, los incrédulos, que andan buscando, ¿no es cierto?, satisfacer el cuerpo, parece que dice acá, ¿no es cierto? Lo material. Pero, ¿no es cierto?, aquí Jesús propone otra búsqueda, otra ambición, ¿ya?, para nuestra vida. Entonces, veamos los versículos, ¿ya? ¿Cuál es la prohibición, podemos decir, que dice Jesús en el 25, después lo vuelve a decir en el 31 y en el 34? ¿Qué dice? Que no nos preocupemos. No nos preocupemos, ¿ya? O no os afanéis, ¿cierto? Dice la Reina Valera. Esa es la prohibición, ¿no es cierto? O el mandato. No se preocupen, ¿ya? No se angustien, ¿ya? Está esa palabra angustiarse, ¿no es cierto? En algunos de los versículos en su versión. Lo pueden ver, ¿no es cierto? Pero entendemos perfectamente preocuparse, ¿no es cierto? Afanarse es como preocuparse en extremo, ¿no es cierto? Angustiarse, ¿ya? Cuando es tanto lo que pensamos en un problema que nos empieza a afectar, ¿cierto? Nos afecta la psiquis, nos afecta el cuerpo incluso, ¿no es cierto? Es lo que se llama las enfermedades psicosomáticas, que es que estamos tan preocupados que nos empieza a doler el cuerpo. Quizás la Anguilita todavía no ha experimentado mucho eso con 13 años, ¿o sí? Pero eso pasa, ¿cierto? Dolor de cabeza, dolor de estómago, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones que se nombran como ejemplo? Versículo 25. ¿Cuáles son? Por la vida diaria, del alimento, Comer, alimento, beber y la ropa, ¿ya? 3 cosas si se fijan. Es como lo que, ¿no es cierto?, lo que más al ser humano le preocupa. Qué comer, qué tomar y qué vestirse, ¿cierto? Son como las necesidades básicas, ¿ya? Ahora pensemos la publicidad. Pensemos en todos los avisos que hay en la televisión, hoy día en internet, en los diarios. ¿A qué es lo que nos llaman? ¿Qué es lo que nos ofrecen en general la publicidad? Nos ofrecen ese tipo de cosas, pues justamente, ¿no es cierto? Ropa, que te vas a ver bien, nos ofrecen comida, bebida, justamente, ¿no es cierto? Y recuerden las publicidades, el asado, ¿no es cierto? Qué sé yo, o un trago muy especial, ¿no es cierto? La ropa, ¿qué más? Spa, deporte, ¿no es cierto? tecnología. Cosméticos, Cosméticos, ya, muchas cosas para el cuerpo, ¿ya? Que te va bien, que esta crema, ¿no es cierto? Que quita las arrugas. ¿Cómo se llama esta otra cosa? Tintura que quita las canas, o no sé qué cosa mágica que hace que el pelo no se caiga, ¿ya? Siempre, ¿no es cierto?, estamos siendo bombardeados por todo eso. Ahora,
confundamos, ¿no es cierto? Jesús sí reconoce las necesidades del cuerpo, no las desprecia. ¿Se acuerdan lo que vimos del Padre Nuestro hace un par de semanas? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Nos enseñó en el Padre Nuestro a orar por el pan cotidiano, ¿cierto? Entonces, no es que Jesús diga, no, aquí pueden vivir sin las cosas materiales, no, pero, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre la necesidad, ¿no es cierto? Y que ya nos preocupe tanto que entonces nos haga mal, ¿no es cierto? A ver, ¿y por qué, digamos, por una parte es improductivo, no tiene sentido? Mira, Mateo 6:8, si te devuelves un poco. ¿Qué es lo que decía el 6:8? Mismo Jesús. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Claro. Y de hecho el 32, en lo que leímos ahora, de nuevo vuelve a decir eso, ¿cierto? Que vuestro Padre Celestial sabe las necesidades. Entonces, ¿para qué dice, para qué nos preocupamos si Dios ya sabe las necesidades? Sabe que Él nos creó, por lo tanto sabe que nuestros cuerpos necesitan alimento, ¿no es cierto? Necesitamos vestido. Y obviamente cuando pasamos momentos duros, no sé, el ser humano en una guerra o realmente hambrunas en algunos lugares del mundo, claramente la comida pasa a ser esencial. Pero en realidad para el ser humano, ¿no es cierto?, no puede ser la única cosa, ¿ya? Ahora, fíjese en lo siguiente en estos versículos. Jesús no prohíbe que reflexionemos, ¿no es cierto? ¿En qué lo notarían en estos versículos? ¿En qué notarían que Jesús, al contrario, nos invita a reflexionar? ¿En qué dice? Observen, ¿no es cierto?, las aves del cielo, ¿ya? Fíjense, piensen, ¿ya? ¿Quién, por mucho que se preocupe, por ejemplo, puede añadir a su estatura un codo? Las otras versiones dicen una hora, creo, o un momento a su vida, ¿ya? Entonces, eso es reflexión, ¿ya? O fíjense en la hierba, fíjense en los pájaros, ¿ya? Entonces, Jesús reconoce la necesidad y tampoco prohíbe que seamos planificados, que guardemos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la hormiga que lo vimos la semana pasada? ¿Ya? Que es elogiada en la Biblia. Entonces, tampoco, ¿no es cierto?, que seamos previsores, que hagamos planes para el futuro. Pero no es lo mismo hacer planes, pensar en el futuro, que preocuparse. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, a ver una cita, Ingela. Vamos a ver ahí. Lucas 10:40. Lucas 10:40 primero. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. ¿Qué es lo que había pasado ahí? Que Marta estaba afanada y preocupada. Y eso le dice Jesús después, ¿cierto? ¿En qué versículo le dice ahí a continuación? El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Ya, y ahí Jesús la reprende de alguna manera, ¿no es cierto? La reta un poco y le dice: oye, no te preocupes tanto de estos detalles. Ven aquí como tu hermana María, ¿cierto?, que estaba escuchando a Jesús, estaba aprovechando la oportunidad. Y que dice también Lucas 8:14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Ahí está describiendo cómo las cosas de este mundo, ¿no es cierto?, nos angustian, nos aprisionan como con espinas, ¿ya? Entonces, y veamos también Filipenses 4:6, el apóstol Pablo, bien conocido este pasaje. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que les necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, no se inquieten, no se angustien por nada, sino que, pero sí pídanle a Dios
Y está bien proveer para el futuro, ¿no es cierto? Pero lo que está mal es preocuparse, angustiarse. Entonces Jesús dice, bueno, un cristiano, ¿no es cierto?, no debería preocuparse. ¿Mm? Eso es lo que está diciendo. Eh, entonces, primero, ¿por qué? ¿Cuáles son los grandes argumentos de Jesús? ¿Ya? Porque el Padre Celestial ya sabe lo que Claro, primero, ¿no es cierto? El Padre Celestial ya sabe. Fíjense lo que dice el 30, 6:30. Mateo 6:30 estamos. Dice, obviamente, si está el ejemplo de la hierba, ¿no es cierto? Dios la vista así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, ¿con qué tiene que ver o qué es lo que es opuesto a la preocupación? La fe. La fe, ¿no es cierto? Entonces trata de poca fe, o sea, incrédulo. Eso significa no tener fe, no creer. Incrédulo, ¿ya? Entonces, Dios nos creó, dice Jesús, y mira, por los ejemplos, si es que se preocupa, ¿no es cierto?, de los pájaros, de los lirios del campo, ¿ya? ¿No hará por vosotros mucho más? ¿Mm? Entonces, la fe, podemos decir, es incompatible con la preocupación. ¿Mm? Recuerden, no es que, bueno, vamos a ir más en detalle en eso después, no es que no tengamos problemas, ¿ya? No es que no tengamos conflictos hoy, pero fíjense qué es lo que dice Jesús, ¿ya? ¿Quién de vosotros, el versículo 27, ¿no es cierto? En la Reina Valera dice, ¿quién por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo? Y ¿tú tienes NTV? Sí. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Un solo momento, ya, porque la palabra original griega es helikia, ¿ya? Y la traducción dice, podría traducirse como un lapso a la vida, ¿no es cierto? Un lapso de vida que es como la NBI o la Biblia de Jerusalén tradujeron, o también se podría traducir como un poquito más de estatura, ¿ya? ¿Y quién nos hace crecer? Dios. Claro, Dios creó el mecanismo, ¿no es cierto?, para que de niño a adulto crecemos bastante, pero no por nuestra preocupación, ¿ya? Es lo mismo que la vida. Si la traducción correcta es ¿quién le puede añadir un momento a la vida? Nadie puede, ¿ya? No estamos en posición, ¿no es cierto?, de alargar nuestra vida. ¿Mm? Y respecto de la, ¿no es cierto?, de la provisión de Dios, está estos ejemplos que son, de nuevo, Jesús observa. ¿Mm? Observa. ¿Qué es lo que observa en la naturaleza? En lo que Dios creó. Las aves primero del cielo, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, mira, no se preocupan por sembrar o cosechar, ¿no es cierto? O guardar en granero, pero Dios las alimenta. Y dice entonces, y ustedes, ¿no es cierto?, no valen mucho más, ¿ya? Y la parte del vestido, ¿no es cierto? Los lirios crecen, tampoco hacen telar, ¿cómo se llama? Textil, ¿no es cierto? No se ponen ropa, pero se visten mucho mejor que Salomón, ya que es el ejemplo de la riqueza en la antigüedad. ¿Mm? Ahora, hay distintos tipos de pájaros, ¿cierto? ¿De qué se alimentan los pájaros? No es todo lo mismo. ¿Unos son de lombrices? Unos comen lombrices, ¿qué más? Supongo que semillas. Semillas. Hay otros que comen pescado, o sea, peces en el mar, ¿cierto? Verdad, sí. Otros que comen carroña. Los cóndores, por ejemplo, comen claro, animales muertos, ¿cierto? O sea, hay una serie, ¿no es cierto?, de cosas, pero lo que sí es cierto es que ellos no guardan en granero, ¿ya? Y las flores tampoco trabajan para verse cómo se ven. ¿Mm? Entonces, ¿cómo, no es cierto? Si nosotros somos mucho más valiosos, eso tiene que ver con la fe, ¿no es cierto? Entender, creer a Dios, que nosotros somos más valiosos que todas estas cosas. Entonces, ¿cómo no vamos a tener la fe de esperar que Dios nos va a alimentar y a vestir? ¿Mm? Entonces, este llamado aquí ¿no
¿no es cierto?, de Jesús directamente, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Creo que algo hablamos la vez pasada, que esta enseñanza de Jesús no significa que el cristiano no tenga que trabajar, ¿cierto? Ganarse la vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Pablo? A ver, busca, por favor, Ingela. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Ya. O sea, como cristianos tenemos que esforzarnos, ¿no es cierto? Tenemos que ganarnos la vida. ¿Cómo es los pájaros, ¿no es cierto? Es que aparece una mano así como la mano de Dios y le da a los pájaros en la boca o en el pico sería, ¿ya? No, pues, ¿no es cierto? Todo esto que hablamos, las semillas, la carroña, todo eso, el pájaro va y la busca, ¿no es cierto? Está disponible. Podría decirse algo similar respecto de las plantas. Las plantas tampoco es que Dios viene y como que las pinta, sino que Dios creó un mecanismo para que las plantas obtienen sus nutrientes, ¿cierto? Del suelo, del agua, ¿ya? Entonces, eso fue creado por Dios. Entonces, no es que Dios no le dé un trabajo que hacer a los pájaros, a las plantas para obtener su comida y su vestido, ¿ya? Podría decirse que es parecido en los seres humanos. Dios tiene muchas formas de alimentarnos, muchas formas de vestirnos y ha provisto las formas, ¿ya? Un muy famoso misionero inglés que fue a China en el siglo XIX, se llama Hudson Taylor, escribió en sus, ¿no es cierto?, sus memorias una experiencia que le pasó en un temporal en el mar. El barco, ¿no es cierto?, se vio en un temporal y el capitán daba las instrucciones de ponerse salvavidas, chaleco salvavidas, ¿cierto?, por si había un problema mayor. Y él dice que pensó, no, esto es indigno de Dios, yo no me voy a poner el salvavidas porque voy a deshonrar a Dios, como que no confiar que me va a salvar. Y él pensó así en ese momento. Bueno, después pasó la tormenta y él dice que un tiempo después se dio cuenta que esto había sido un grave error. Porque Dios provee también el salvavidas, ¿no es cierto?, para eventualmente salvarlos de esa manera. Entonces, ¿qué ha provisto Dios para que nos alimentemos? ¿Cómo llega el alimento a nuestra casa? ¿Por qué llegan las verduras? Tú trabajas. Bueno, uno trabaja, sí, pero yo no planto, ¿no es cierto? Alguien tiene que primero preparar la tierra en el campo, ¿no es cierto? Tiene que sembrar, después esperar, regar, no sé, cosechar, ¿ya? Se cosecha, se limpia, hay que transportarla, ¿ya? Lo mismo en el mar, ¿no es cierto? Alguien sale a pescar. Y toda la cadena de proveedores, la cadena logística que está atrás, ¿ya? Y así, ¿no es cierto? Dios ha provisto, nos ha dado trabajo, ¿ya? Entonces, nosotros como cristianos no estamos exentos de la responsabilidad de trabajar. ¿Dónde está la diferencia entre lo que dice Jesús? La preocupación y el afán. Eso es lo que no está bien. Confiar en que Dios va a proveer el medio, ¿ya? ¿Y saben cuál es uno de los medios? Uno de los medios, a veces que llega el alimento a nuestra mesa, es porque otro hermano ha sido generoso y nos ha dado. Si a veces no tenemos trabajo, ¿no es cierto? Y hay situaciones diversas. Hoy día pasamos un momento complicado y todavía, ¿no es cierto?, hasta acá Dios nos ha provisto, Dios ha sido fiel. Yo creo que a todos nosotros en la iglesia nos ha provisto. Y a veces la provisión viene de otro hermano o de la misma iglesia, ¿no es cierto?, de los hermanos de la iglesia. Entonces, también tenemos la responsabilidad como cristianos de alimentar, podemos decir, a nuestro prójimo. Y eso es otra forma que Dios usa, ¿ya? Otro tema importante es que no es que nosotros vamos a estar exentos de conflicto. Aquí Jesús nos está prometiendo que ustedes no van a tener problemas, ¿ya? Sino
de nuevo, lo que nos ordena Jesús es que no nos afanemos. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, la misma hierba del campo, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la hierba del campo en el verso 30? ¿Mm? Dice, hoy es y mañana Se echa fuego. se echa al fuego, ¿cierto? Al horno. O sea, ¿la hierba Dios le permite no tener problemas? No. ¿Ya? ¿Y qué dice, no es cierto, sobre los pajaritos? ¿Mm? ¿Ya? No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Ya. A ver, vamos a ver una lectura aquí, complementaria. Mateo 10:29. Esto está un poco más adelante. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. ¿Caen o no caen a veces los gorriones muertos? Sí. Pero dice Jesús, nada pasa sin que el Padre lo sepa. ¿Ya? Veamos también ahí Lucas 12:6. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Ya, Dios no se olvida ninguno de ellos. Nosotros somos más valiosos que 5 monedas de cobre, ¿cierto? Pero Dios nos olvida. Entonces, a veces la gente cae, nosotros nos podemos enfermar, ¿no es cierto? Hay muchas enfermedades, hoy día la enfermedad de moda, COVID-19, ¿ya? Pero hay muchas enfermedades y lamentablemente sabemos que la gente cae también. Se caen los aviones. ¿Ustedes no creen que en esos accidentes que ha habido alguna vez, varias veces en la historia que se han caído aviones completos, han muerto, no sé, 200, 300 personas? ¿Ustedes creen que ahí no iba ni un cristiano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entre 300 personas de más que había cristianos. Entonces, no es que Dios evite que pase cualquier accidente, ¿ya? Sino que lo que dice es que Dios sabe. Entonces, Jesús dice, cada día tiene sus propios problemas. No se preocupen por el mañana, porque cada día tiene sus propios problemas. Veamos otra cita, Job 2:10. Job 2:10. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Entonces Job ahí le dice a la mujer a su mujer que le decía que maldijera a Dios porque le había permitido que pasara todo esto. Y dice, no, tenemos que aceptar todo lo que viene de Dios. Y eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, Romanos 8:28. Este es muy bueno. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperan, hay un propósito de Dios que va más allá de lo que sucede. Por lo tanto, esa es la confianza que llama Jesús, ¿no es cierto? A confiar en Dios, que todo podemos quizás estar pasando. A ver, ¿quiénes de nosotros en febrero pensaban de este año, hace 2 meses atrás, o incluso en marzo todavía, pensaban que íbamos a estar en esta ahora? ¿Ya? ¿Tendrá algún propósito Dios con todo esto de la cuarentena masiva que empezamos anoche, digamos, en Santiago? Que ya llevamos, hay algunos como comuna de Santiago que llevan no sé cuántas semanas en cuarentena, y todavía no hemos visto todos los efectos, lamentablemente, ¿no es cierto? La parte económica, y esto va a ser largo, pero ¿tendrá algún propósito? Entonces, podemos confiar en que nada se le escapa a Dios. Entonces,
¿Qué es lo que prohíbe Jesús? La preocupación, ¿ya? Incompatible con la fe. Eso es lo que está diciendo. Y además de ser incompatible con la fe, Jesús da a entender que la preocupación o el afán, ¿no es cierto?, es incompatible con la lógica, ¿ya? O el sentido común. Mira los ejemplos que da, ¿ya? El 34 dice, no se afanen, no se preocupen por el día de mañana, el futuro, ¿no es cierto? Porque cada día trae su propia preocupación, ¿ya? Basta cada día su propio mal. ¿Quién puede controlar el futuro, ¿no es cierto? ¿Quién sabe exactamente lo que va a pasar? Si nosotros mismos nunca adivinamos que venía esta cuarentena y todo lo demás, ¿ya? Y esta nueva enfermedad que ha habido muchas en la historia, ¿no es cierto? Y varias que azotaron, pandemias que azotaron, o epidemias que azotaron y mataron millones de personas. Aquí todavía estamos con poca gente fallecida. Pero, ¿quién puede adivinar? ¿Podíamos adivinar nosotros? No. ¿Ya? ¿No es cierto? No te preocupes por el día de mañana, dice Jesús, porque quizá si te preocupas hoy, esto que suceda, que crees que va a suceder mañana, no pase nunca, ¿ya? Podríamos decir, por ejemplo, ya, me preocupa que en julio, ¿ya? En el futuro, o en junio, ¿qué voy a comer? Porque no tengo trabajo, no tengo ingreso, y ahora todavía me queda, pero en julio, ¿qué va a pasar en julio? No voy a tener. ¿Tiene sentido? No, porque quizá Dios va a proveer, dice, ¿no es cierto?, de alguna manera, para que en julio no sea un problema, ¿ya? Entonces, claro, podemos mirar hacia adelante, pero no necesariamente lo malo que pensamos va a suceder. Entonces, muchas de nuestras fantasías, ¿no es cierto?, malas, por así decirlo, preocupaciones, nunca se llegan a dar. Entonces, preocuparse, está diciendo, es una pérdida de tiempo, de energía, ¿ya? Porque ya con lo que tenemos que hacer hoy día es suficiente. Ocupemos la energía en el día de hoy, ¿ya? A veces, ¿no es cierto? Ustedes saben, cuando estamos tranquilos y podemos hacer tranquilos una tarea, estudiar o resolver un problema, un trabajo, estamos tranquilos, es mucho más productivo, ¿cierto? Porque nuestra energía la ocupamos para trabajar, para estudiar y no para preocuparnos. Y preocuparse también consume energía. Entonces, tanto por el sentido común, ¿no es cierto?, como por la fe. Jesús dice, no se preocupen, ¿ya? No se afanen por el día de mañana. ¿En qué entonces tenemos que ocupar nuestra energía? Dice Jesús en el 33. Más sí, sería pero. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Ya? Entonces, 31. No se preocupen por qué van a comer mañana, qué van a tomar o qué se van a vestir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los gentiles, los incrédulos hacen esto. Pero Dios ya sabe sus necesidades. Pero dice, o más bien, 33, busquen el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que podemos buscar, más bien nos recomienda Jesús. O sea, esa tiene que ser nuestra ambición, podemos decir, o lo que miremos hacia adelante, ¿ya? Lo primordial, buscar el reino de Dios y llevar una vida justa, dice en esa versión, ¿cierto? ¿En qué consiste esto? Piensen. ¿Qué creen? Obviamente aquí se refiere al reino de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Y qué puede ser, por ejemplo? ¿Algo práctico? ¿Cómo? ¿Qué es algo práctico qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? En otras palabras. Por ejemplo, ¿no es cierto? Querer que el reino de Jesús avance. ¿Y qué significa que avance? Que más personas lo conozcan. Que más personas lo conozcan, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo podemos llegar a querer eso realmente? Cuando nosotros mismos, cada parte de nosotros, ¿no es cierto?, está entregada a Él. Porque si no,
¿no es cierto?, quizás no lo vamos a querer. ¿Mm? Entonces, claro, la primera forma es que quizás nuestros cercanos ya puedan conocerlo. Y más allá también, claro, que el mundo completo lo conozca, las misiones, ¿no es cierto?, más allá de nuestro entorno cercano. ¿Mm? Entonces, esa es una forma, ¿ya? Que Jesús sea reconocido como rey, ¿ya? Y esa es como el tiempo cercano, ¿no es cierto? Pero también hay otra parte que va más allá, ¿m? Que sería, porque sabemos que en este mundo, ¿no es cierto?, el reino de Dios, Jesucristo, se ha acercado, pero no está completo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se va a completar? ¿M? ¿Cómo? ¿Cuándo se va a completar el reino de Jesús? Cuando Él Cuando Él vuelva, venga, sí. ¿cierto? Entonces, también ese buscar el reino de Dios también puede incluir, ¿no es cierto?, el deseo que Él venga, ¿no es cierto?, que se consume al final de los tiempos, ¿ya? Cuando los enemigos, ¿no es cierto?, de Jesucristo, los enemigos de Dios, estén totalmente derrotados, ¿ya? Y no tengan ningún poder, cuando sea indiscutible. Entonces, tenemos esas dos como aspectos, como podemos decir, lo inmediato para nosotros, pero también buscar el reino de Dios es también quizás orar para que Él venga, ¿no es cierto?, y se haga completamente. Pero también habla de la justicia. ¿Qué puede ser buscar, ¿no es cierto?, o vivir de una manera justa o buscar la justicia? ¿Mm? Primero, quizás nosotros, nuestra vida diaria, que vivamos en la justicia del reino de Dios, ¿ya? Pero también quizás preocuparnos porque en nuestra sociedad haya más justicia, ¿no es cierto? Y eso tiene muchas facetas, desde ¿no es cierto?, aspectos sociales, pero también de las estructuras, ¿ya? De las relaciones entre las personas, los países, la comunidad, ¿ya? Tiene muchos aspectos. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que para que realmente haya justicia, tiene que estar también la aceptación de Jesucristo como Rey, ¿no es cierto?, y Señor. Entonces muchos, claro, tratan de buscar justicia sin esto, y por eso también en este mundo el mundo en sí mismo no puede manifestar una justicia completa. ¿Mm? Y también, ¿por qué no decirlo, no es cierto? Nosotros como cristianos tenemos que también buscar el desarrollo de nuestros dones. ¿Mm? Hay distintos dones, y si esos dones se desarrollan, ¿no es cierto?, aplicados o dedicados al reino de Dios, entonces también estamos viviendo de una manera justa. ¿Mm? Los que pueden aprender, ¿no es cierto?, distintas cosas, los que tienen la oportunidad de estudiar una profesión o la otra, ¿ya? Por ejemplo, alguien que estudió o estudia una profesión de la salud, ¿ya? Que es el tema de hoy día, ¿no es cierto? Enfermería, paramédico, tecnólogo médico, incluso médico, ¿no es cierto? ¿Cómo puede servir al reino de Dios y su justicia? ¿No es cierto? Buscando, obviamente atendiendo al enfermo, atendiendo al que necesita atención, está sirviendo al reino de Dios, ¿no es cierto?, con sus dones, ¿ya? Y de la misma manera, o sea, de una manera distinta, pero también cumpliría un científico, por ejemplo, que en realidad no es capaz, no tiene las habilidades para atender a la gente, al enfermo, que necesita, ¿no es cierto?, cierta paciencia. Ustedes saben, somos seres humanos, necesitamos paciencia. Y eso, los que trabajan en la salud son expertos en eso, cómo atender seres humanos. Pero también está el científico, que quizá es un poquito loco, ¿no es cierto?, pero tiene su inteligencia para desarrollar la vacuna, ¿cierto? Y trabaja en un laboratorio, tecnólogos, ¿no es cierto?, investigadores, pero ellos entonces aplican ahí, también puedes aplicar esos dones que Dios te da para que crezca su reino, porque con la vacuna también vas a llegar a ayudar a mucha gente. ¿Mm? Entonces, ¿Dios se preocupa? Sí, claro. Conoce la necesidad contra la enfermedad. ¿Puede hacer un milagro de hacer
desaparecer el COVID-19 de la faz de la Tierra? Claro que podría, pero también ha provisto otras formas, ¿no es cierto? Como esta atención a los enfermos, que se puedan recuperar, y también provee esta inteligencia al ser humano para descubrir una vacuna. Entonces, eso también es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿ya? Son ejemplos de moda, pero usted puede aplicarlo, ¿no es cierto?, también a cualquier forma. Los dones que Dios nos ha dado los podemos poner de distintas maneras al servicio de Dios. Hay suficientes problemas, ¿no es cierto?, en el mundo, en el día a día, y no nos preocupemos por el futuro, como dice aquí Jesús, sino que busquemos su reino. Esa tiene que ser nuestra búsqueda, ¿no es cierto?, el reino de Dios y su justicia, y no las cosas que vamos a comer o que vamos a beber, ¿ya? Y entonces el Señor nos va a añadir, como dice acá el 33, todas las cosas materiales que necesitamos, pero nuestra vida, ¿no es cierto?, no se va a consumir en energía por cosas que todavía no han sucedido, preocupaciones, sino que las vamos a poder aplicar hoy día, en el presente, a buscar el reino de Dios y su justicia. Les invito a que oremos y el Señor nos ayude, porque estamos todos los días, ¿no es cierto?, con la tentación de preocuparnos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Jesús, gracias porque hablaste de cosas tan prácticas, ¿no es cierto?, este día a día, la comida. Gracias porque tú conoces nuestra necesidad, ¿ya? Y además hemos visto, tenemos que reconocer que has provisto para todas ellas, Señor, hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, no preocuparnos, no afanarnos por el futuro, sino que nuestra búsqueda sea más bien de tu reino y tener una vida justa, Señor, de acuerdo a tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima semana, hermanos.